Imaginaos un verano de música, de fe, de tradición pura y dura. Y ahora, imaginaos que sobre ese mismo verano se cierne la sombra de una epidemia mortal. Pues bien, hoy vamos a viajar a Asturias, al verano de 1885, para explorar precisamente eso, el choque de estas dos realidades a través de los ojos de un periódico de la época. Vale, vamos a meternos de lleno. Nuestro guía en este viaje es esta portada. El semanario El Oriente de Asturias del sábado 22 de agosto de 1885. Y que nadie se engañe, esto no es un trozo de papel viejo y ya está, ¿no? Es una ventana directa a lo que le preocupaba a la gente, a lo que le alegraba, a las tensiones que se vivían en ese momento. Nuestro recorrido va a tener 4 paradas. Primero, vamos a dibujar cómo era el ambiente de un verano asturiano. Después, nos sumergiremos en el fervor de sus fiestas, para luego descubrir la amenaza sanitaria que acechaba en la sombra. Y al final, veremos cómo narices convivían estas dos realidades. Venga, empecemos por el principio. El ambiente. El verano en la costa oriental de Asturias siempre había sido una época súper animada, muy vibrante. La región era un destino bastante popular, conocido por su vida social, que claro, atraía un montón de visitantes. El periódico lo deja clarísimo. La temporada de baños era sinónimo de celebración. Se sucedían lo que llamaban magníficas romerías y fiestas populares, dedicadas pues a Santa Marina, la Magdalena, San Roque. Y ojo, que estas fiestas no eran solo para la gente de allí, que eran un atractivo enorme que hacía que los de fuera estuvieran encantados. Pero para que nos hagamos una idea de verdad, vamos a ver un ejemplo concreto de este espíritu festivo. El periódico nos lleva directos a la celebración de Nuestra Señora de la Asunción en el pueblo de Poo, que está cerquita de Llanes. Es que solo con leer cómo describen el lugar, ya casi que te lo imaginas, ¿verdad? Hablan del inmediato y pintoresco pueblo de Poo, un sitio lleno de vida, preparándose para su gran día. Vamos, un pequeño reflejo del fervor que se estaba viviendo en toda la comarca. Y esa tradición se sentía en cada detalle. La fiesta se celebraba con un entusiasmo que se contagiaba. El corresponsal nos cuenta que las jóvenes iban con sus trajes de aldeanas, cantando y tocando las panderetas. O sea, esto no era solo una fiesta para pasarlo bien, era algo mucho más profundo. Era la cultura en estado puro, una de esas tradiciones religioso-profanas que definían quiénes eran. Y esta cita del periódico lo resume perfectamente. Es una felicitación en toda regla, un aplauso a la gente del pueblo por mantener vivas sus costumbres con tantísima fe. Se nota un orgullo local tremendo y un sentido de comunidad muy fuerte gracias a estas celebraciones. Pero claro, justo en medio de todo este ambientazo, de esta celebración de la vida, una amenaza invisible se estaba extendiendo por todo el país. Vamos a pasar ahora a ver la otra cara de la moneda de aquel verano de 1885. Y es que mientras en Poo sonaban las panderetas, las autoridades estaban luchando contra un enemigo silencioso y letal, la epidemia de cólera que estaba arrasando España. El periódico no se anda con chiquitas, habla de una cruel plaga reinante. Asturias se vería completamente rodeada, con la epidemia haciendo estragos en las provincias de al lado. La amenaza no era una noticia lejana, no, era un peligro inminente que estaba literalmente llamando a la puerta. Y la respuesta oficial, desde luego, fue contundente. La Junta Provincial de Sanidad ordenó a los alcaldes que actuaran sin demora. Y fijaos en las medidas, que no eran ninguna broma. Primero, montar barracones para aislar a la gente que llegaba. Segundo, fumigar a los propios viajeros. Y por último, desinfectar o incluso quemar sus maletas si hacía falta. Vamos, que la situación era grave y las medidas también. Y claro, la amenaza se volvió de repente terriblemente real, muy cercana. El periódico informa de un caso sospechoso en Bustio, un pueblo vecino. De pronto, la plaga ya no era algo que pasa en otras provincias. Ahora el miedo tenía un nombre y un lugar. Bustio, ahí al lado. Y aquí viene una de las cosas más curiosas. A pesar de todo este lío, el parte oficial sobre la salud pública era de una calma relativa. Decían que era satisfactoria y que no había motivo para alarmarse. Pero a la vez, este mensaje tranquilizador venía con una llamada muy seria a la precaución. Había que andar con pies de plomo intentando no generar pánico, pero sin bajar la guardia ni un segundo. Entonces, ¿cómo era la vida en ese momento? Pues básicamente era vivir en la cuerda floja, un equilibrio constante entre celebrar la vida y estar preparado para lo peor. El contraste es brutal. Por un lado, la vida festiva, romerías, devoción, cantos, trajes tradicionales, y por el otro, la alerta sanitaria, la epidemia acechando, las órdenes de fumigación, los casos sospechosos. Y lo más increíble es que no eran dos mundos aparte, no. Estaba todo mezclado, en el mismo lugar, en el mismo momento y en la misma gente.
Así que al final, la imagen que nos queda es esa. Los pueblos asturianos de 1885 eran centros de una tradición y una fe profundísimas, pero, al mismo tiempo, estaban bajo una vigilancia administrativa y una alerta sanitaria sin precedentes. La vida seguía, sí, pero con una espada de Damocles sobre la cabeza. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué nos dice sobre una comunidad el hecho de que sea capaz de celebrar y de resistir al mismo tiempo? Pues quizá nos dice algo muy profundo sobre la resiliencia humana, que incluso en los momentos más oscuros, aferrarse a lo que te define, a la cultura, a la alegría, es una de las formas más poderosas de seguir adelante.